Hola niños, ¿cómo están? Vamos a trabajar en esta ocasión con las páginas 234 y 235 del libro para analizar la crisis de la Baja Edad Media ocurrida entre el siglo XIV y el siglo XV. ¿Ya? Eh, Recordemos que en las sesiones anteriores hemos estado trabajando el despertar, ¿cierto?, del mundo urbano y del mundo comercial, los orígenes del capitalismo, la actividad burguesa, la organización de los artesanos en gremios, ¿cierto? La conectividad comercial que se da a través de las rutas del Mediterráneo, del mar Báltico y del Mar Negro, que no solamente es intracontinental en Europa, sino que también hacia otros continentes, principalmente con los mercados asiáticos, donde se traen productos que para la Europa de la Baja Edad Media, desde el siglo XI y XII en adelante, se habían vuelto muy importantes, como era el tema de las especias, ¿ya? Y la seda principalmente. También dijimos en clases anteriores que conjuntamente con este despertar de renacer urbano y comercial, también renacen las universidades, por tanto hay un nuevo flujo en cuanto al pensamiento. Ligado también a la actividad comercial, el desarrollo de la banca, que fue un tema que trabajamos en la clase anterior, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar de la crisis, vamos a hablar de Europa en crisis en la edad medieval en sus dos últimos siglos, el XIV y el XV. El objetivo de la clase, chiquillo, es que podamos identificar cuáles son los factores que terminan con este periodo de esplendor europeo, tanto urbano como comercial y como también en el mundo intelectual con el renacer de las universidades, y cómo se van generando estos elementos de crisis que van a dar pie a que de la Edad Media pasemos a la época moderna, que hace que estos últimos 200 años sean considerados como siglos de crisis, de cuestionamiento, ya de dudas, de incertidumbres. ¿Ok? Ese es el objetivo, que logremos identificar cuáles son los factores que permiten clasificar a estos dos últimos siglos de la Edad Media como un periodo de crisis, ya de incertidumbre. Los factores están muy bien descritos, chicos, en este cuadro esquema que está en la página 234, ¿ya? Donde se identifican como factores de esta crisis que apuntan mayoritariamente a una crisis agraria y hambruna, ¿ya? De ahí las vamos a analizar, las vamos a mencionar todas. La peste negra, que ya la hemos hablado en otras clases también, guerras y conflictos entre los países europeos, una crisis dentro de la Iglesia Católica, porque aparecen dos papas contemporáneamente, uno en Aviñón y otro en Roma, que se querellan mutuamente, y también porque hay una crisis económica generalizada producto de la crisis agraria que hablábamos al principio, ¿ya? Por tanto, en esta primera parte se nos va a explicar en qué consistieron estos factores, ¿ya? Y yo los voy a analizar con ustedes. Esta crisis agraria o hambruna se comienza a desarrollar aproximadamente desde el siglo XIII y generó un estancamiento en la producción agrícola que había sido uno de los elementos impulsores del renacer comercial y del renacer urbano, ¿cierto? Cuando se comenzaron a incorporar, como vimos en otras clases, nuevas técnicas de cultivo y a tecnologizar el elemento de la producción, ¿ya? Pero de alguna otra manera, ¿cierto? Hubo una condición climática que se dio en el año 1315 aproximadamente y que se mantuvo hasta el año 1316, donde hubo una importante baja de temperatura, ¿ya? Y con importantes espacios de meses con lluvia, lo cual fue impidiendo, fue complicando la producción agrícola y hubo muchos campos que se dejaron de producir. Por eso que entre 1315 y 1322 la producción del trigo, la fruta, el forraje y los demás cultivos cayeron dramáticamente y los rebaños fueron diezmados, o sea, de un porcentaje importante, se calcula que cerca del 35% de las cabezas de ganado eh, fallecieron, murieron y no siguieron siendo una actividad económica dentro de esta época, ¿ya? El resultado fue
que en esos años murió alrededor del 10% de la población del norte de Europa debido al hambre y a las enfermedades asociadas. Por tanto, ahí tenemos un primer factor que nos explica por qué estos últimos 2 siglos, el siglo XIV y el siglo XV, son considerados siglos de crisis. Primero, por la crisis agraria, agropecuaria, agrícola y ganadera, que genera hambruna y que eso incide directamente en que haya una disminución de la población en Europa en el siglo XIV de alrededor del 10%, sobre todo la población del norte de Europa. En segundo lugar está el antecedente de la peste negra, ya la primera vez que se utiliza la palabra cuarentena, como decía uno de ustedes en el chat pasado. Esta enfermedad llegó a Génova, en el año 1347, traída desde Oriente por comerciantes genoveses, desde donde se expandió por toda Europa. Esta enfermedad se presentaba con tumores o bubas oscuras en el cuerpo del enfermo, fiebre alta y dolores, y al cabo del tercer o cuarto día sobrevenía la muerte. Se calcula que en poco más de un año la peste causó la muerte de unos 25 millones de personas, el equivalente a un tercio de la población europea, y que hubo ciudades que vieron reducida su población a la mitad, más o menos. ¿Ya? Nosotros explicábamos también, chiquillos, que el contagio de esta peste negra o la expansión es por la pulga que venía en los ratones en el comercio de Oriente a Occidente, ¿ya? Y que en el fondo esa pulga, al tener contacto con los humanos, los ratones al tener contacto con los humanos, se generó esta pandemia, ¿ya? Una de las más grandes en la historia de la humanidad. Un tercer factor son las guerras y conflictos. Durante las primeras décadas del siglo XV tuvo lugar una serie de conflictos armados, guerras civiles en Suecia y al interior del Sacro Imperio Romano Germano, luchas fronterizas anglo-escocesas, franco-flamenca y danesas y poblados y polacos contra los alemanes de la Marca, territorio fronterizo, de Brandenburgo, y guerras internacionales, las cuales la más larga y sangrienta fue la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Algunas cosas, chiquillos, que mezcla esta fin última del feudalismo y los problemas territoriales y de dominio que surgen, por ejemplo, en el conflicto escocés-británico, lo pueden ver ustedes a través de una película que se llama Corazón Valiente. Ya, es una película, ojo, pero nos puede en el fondo mostrar un poco lo que es la característica de estos conflictos, estos movimientos y las circunstancias que ellos acarrean, ¿ya? No olvidar, chiquillos, la guerra de los 100 años, que en realidad, como ustedes pueden ver ahí, no dura 100 años, dura 116, si no me equivoco, que es entre Francia e Inglaterra, que termina en el fondo empobreciendo tanto a Francia como a Inglaterra. Y eso es en el siglo XV. Un cuarto factor es la crisis de la Iglesia Católica. Tras una larga disputa política con el rey de Francia, el Papa Bonifacio VIII fue derrotado y hecho prisionero. Le sucedieron una serie de pontífices franceses que trasladaron su residencia a la ciudad de Aviñón. En 1378 se instaló un papa en Roma y otro en Aviñón, y de esa manera la cristiandad quedó dividida, lo que se llamó como el Gran Cisma de Occidente. ¿Ya? Por tanto, hay dos papas, y de hecho, en ese contexto, que está también en el periodo de la peste negra, hay muchos católicos de la época que consideraban que la peste negra era el azote de Dios, el castigo de Dios por esta crisis que había al interior de la Iglesia Católica. Recuerden ustedes que la Baja Edad Media surge al alero del fortalecimiento de la autoridad del Papa y el llamado a las cruzadas. De ahí renace el comercio, renacen las ciudades, renacen las universidades. Pero ahora todo eso que había en el fondo renacido, aumento productivo, aumento de la población, comienza a entrar en crisis y la iglesia no queda afectada de eso tampoco. Y finalmente, producto de todos los elementos anteriores, una crisis económica. La crisis agraria, las hambrunas, las epidemias impactaron de forma significativa en los mercados. Estos ya experimentaban dificultades, sobre todo en el comercio de larga distancia. La retirada de las fuerzas cruzadas de Tierra Santa, que fue en el año 1291, había implicado la pérdida de control de mercados y puertos esenciales del comercio entre Oriente y Occidente. ¿Ya? De hecho, más
este comercio mediterráneo se va a ver colapsado totalmente el año 1453, cuando los turcos otomanos invadan Bizancio, Constantinopla, que era el punto de entrada, la capital del Imperio Romano de Oriente, lo que hoy día es Estambul, en Turquía, y era el punto de entrada, el puerto, para posteriormente iniciar por tierra la ruta hacia Oriente. ¿Ya? La invasión de los musulmanes, de los turcos otomanos sobre Bizancio el año 1453 significa el bloqueo de la ruta del Mediterráneo, y por eso que hay que buscar rutas alternativas por el Atlántico. Los portugueses lo van a hacer recorriendo las costas del norte de África, descubriendo el paso de el Cabo Buena Esperanza en 1483, y los españoles lo hacen a través del descubrimiento de América y el cruce por el estrecho de Magallanes en 1492. Lo que van a tener que hacer ustedes, chiquillos, es analizar los documentos. Ya son 5 documentos. Hay 4 que son documentos escritos, ¿ya? Y uno que es un documento iconográfico, una pintura, ¿ya? Por tanto, la primera pregunta dice: ¿a qué tipo de fuente corresponden? Documentos escritos, fuentes escritas, fuente visual, esta, ¿cierto? Y todas pertenecen a la época, si no me equivoco. Vamos a buscarlas un poquito por acá. Esta es de 1349, esta es de 1350, ¿ya? La otra es de 1353, 1400, ¿ya? 1400, y la otra también. Por tanto, son todas fuentes directas, ¿ya? Son extractos que han sido recuperados por historiadores y que están puestos de coterráneos que enfrentaron todos esos movimientos, ¿ya? El análisis de las fuentes, chiquillos, desde la perspectiva, siempre hay que tener en claro que hay que buscar el tema de qué habla y qué dice sobre lo que se habla, ¿ok? Identificar tema e idea principal para posteriormente poder responder estas preguntas. La respuesta de esas preguntas, chiquillos, las tienen que hacer en su cuaderno, ya poniendo el título, que es el que aparece acá, el que hemos visto, la crisis de los siglos XIV y XV, ¿cierto? Página 235 del libro, análisis de documentos, y de ahí se ponen a contestar desde la pregunta 1 hasta la pregunta 4. Importante, chiquillos, que previo a contestar las preguntas tienen que leer, subrayar e identificar el tema y la idea principal de cada uno de los documentos para que sea efectivo el proceso de comprensión lectora. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a nosotros a analizar el documento 2 a modo de ejemplo. Digo, pues, de partida siempre me tengo que fijar quién lo escribió Giovanni Boccaccio, ¿ya? En el Decamerón, en un libro, el año 1353. Ya estamos en la época del humanismo, concepto que explicaré un poquito más en otra clase. Dice: el Decamerón es una destacada obra literaria compuesta por varios cuentos y novelas. ¿Ya? Ese es el Decamerón, es uno de los libros importantes de este renacer intelectual que se lleva a cabo a través de la universidad. ¿Qué dice este Giovanni Boccaccio? Digo, pues, que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 1348, cuando a la egregia o ilustre ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, ya, chiquillo, aquí, Florencia es una ciudad muy importante, muy bella, que es una de las más importantes por el comercio de las ciudades italianas, por ser una península en el Mediterráneo con Oriente. Por tanto, los comerciantes constantemente llegaban a esos puertos de la península itálica, y las ciudades sacaron mucho provecho del comercio mediterráneo. Dice: llegó la mortífera peste, que por otra obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas o perversas fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección, que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de vivientes y continuándose sin descanso un lugar en otro. Se había extendido la miserable
se había extendido miserablemente a Occidente. Ya. Yo me tengo que preguntar, bueno, ¿de qué habla el texto? El documento 2 habla de la peste negra, ¿cierto? ¿Y qué dice sobre la peste negra? Que es el azote de Dios, que es un castigo que Dios ha mandado a los seres humanos por sus acciones perversas. ¿Ya? Por tanto, ahí tengo el análisis. Entonces, tengo que hacer eso con todos los documentos, preguntarme de qué habla el documento, qué dice sobre lo que se habla, tema, idea principal, y después me voy a responder las preguntas. Pueden, chiquillos, hacer en su cuaderno la temática de tema, idea principal por documento, o subrayarlo inmediatamente en el mismo texto en su libro, pero las preguntas sí me las tienen que responder en el cuaderno. ¿Ya? Hechas las instrucciones, dadas las explicaciones, espero que les vaya bien con la actividad y que comprendan en el fondo los factores que llevaron a que los últimos 2 siglos del periodo medieval sean considerados periodos de crisis, que son los factores que se resumen en este cuadrito que yo ya les he explicado. Nos vemos en el horario de chat, chiquillos. Mucha suerte. Cuídense, cuiden su familia, sean responsables y pronto nos estaremos viendo en el colegio. Chao, chicos.